Muy bien, pasamos la primera, por favor. Vamos a ver 10 errores en la crianza de los hijos. Cada uno de nosotros recibimos regalo, bendición de Dios, y Dios te dio los hijos que tú necesitabas, Dios me dio los hijos que yo necesitaba, y porque te halló fiel, por eso te los dio, porque tú podías, porque tú eras la persona indicada para esas vidas. Pero como podemos ver, nosotros cometemos errores, usted y yo hemos cometido errores con la vida de nuestros hijos, y uno de los desafíos más difíciles en la vida del creyente es cómo criar a los hijos, cómo criar a nuestros hijos. Y es un reto, es un desafío. Yo reconozco errores en mi tarea de ser padre. A veces uno, cuando están pequeños, en la adolescencia, en la juventud, uno tiene que estar abierto a que Dios nos enseñe, a que Dios nos muestre. Así que el primer error, bueno, tenemos aquí Efesios 6, del 3 al 4, y viene la palabra de Dios con una gran promesa, ¿verdad? Para los padres, hacia los hijos hacia los padres, para que nosotros honremos a nuestros padres, para que nos vaya bien. Pero hay una amonestación muy clara, muy certera, muy llamativa, ¿verdad? Para nosotros también, y es que podamos a los hijos instruirlos en amor y en la amonestación, no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y instrucción del Señor. Entonces vamos a ver el primer error. ¿Cuál es el primer error? El primer error es no dar enseñanza bíblica en el hogar. No abrir la Biblia, no tomar un tiempo para abrir la palabra de Dios. Este es uno de los errores que en nuestras casas lo podemos tener, el no abrir la palabra de Dios. En mi tiempo de católico, ¿verdad? Mi mamá tenía una Biblia abierta siempre, así como que era la varita mágica para que todo fuera bien. No se leía, tú le pasabas el dedo por encima y se le notaba tierrita al paso de las semanas, ¿verdad? Entonces, realmente no se le daba el lugar a la palabra de Dios. Estamos viendo un tema en cuanto a la crianza de los hijos y algunos errores que nosotros cometemos como padres o hemos cometido. Y el primero de ellos que estamos viendo es no dar enseñanza bíblica adecuada. Deuteronomio, pues usted lo conoce, que es muy claro. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, palabra de Dios en el corazón de los padres. La instrucción tiene que ver con lo que nosotros cargamos en el corazón. Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos, dice la Escritura. Repetir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios con ellos, siempre será un bálsamo, siempre será necesaria. Sabes, a veces por cuna cristiana, por haber nacido en un hogar cristiano, muchas veces se llega al punto donde los hijos piensan que pues la palabra de Dios se convierte en algo no muy atractivo. Son más atractivas otras cosas, el internet, más atractivo pues el Facebook, más atractivo chatear, más atractivo el WhatsApp. Pero la palabra de Dios así nos instruye. Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y átalas como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Así que no obstante que muchos padres no toman el tiempo para estudiar la palabra habitualmente de Dios con sus hijos, es esencial que nosotros tomemos 10 minutos al día, ya cuando los niños se van a acostar, y contarles historias. Yo recuerdo mi mamá tía, la que me crió, ella no era cristiana, obviamente, yo me crié en la costa de Sinaloa, se tomaba un tiempo para contarme historias cuando era niño, historias que ella inventaba, la verdad. Unas estaban muy fantasiosas y medias raras, pero lo que a mí me servía era su compañía y darme cuenta que invertía tiempo conmigo, que invertía tiempo para estar ahí ya que me dormía tan. Entonces, cuando los niños están pequeños, es tan importante que ellos sientan el calor de la atención
y el valor que ellos tienen cuando tú inviertes tiempo para orar, para leer la palabra de Dios. Y se debe de comenzar con este hábito cuando están pequeños, ¿verdad? A los primeros tiempos. Y poder disponerse para que haya siempre enseñanza, para que haya siempre palabra de Dios. Así que usted dirá, mis hijos ya crecieron. Bueno, en la sobremesa, a veces es bueno tener sobremesa. Después de que terminas de comer, es importante que haya pues un postrecito. Bueno, yo soy postrero, me gustan mucho los postres. Entonces yo siempre a mi mujer le digo, bueno, ¿y va a haber postre? Y ella ya sabe, casi siempre tiene postre. Pero qué valioso es que tengamos también palabra de Dios. Ahora que anduvimos por allá por España, llegamos a casa de unos hermanos y en Estados Unidos, y bueno, aquí en Guadalajara también había visto, que de pronto ponen como una bandeja con, como con hojas aromáticas para que haya una buena ambientación en el hogar. Y llegamos a un departamento, y yo vi eso como en la sala, en la mesa de la sala, yo vi eso y dije, pues, pero no percibía olor. Y después me acerqué y eran rollitos, unos rollitos de colores, de papel, unos rollitos, era una tira de papel enrollada, pero eran de colores. Y de pronto agarré uno y lo desenrollé y era una promesa de la palabra de Dios. Era una promesa de la palabra de Dios. Y se dieron cuenta que nos gustó, que nos gustaron a mi esposa y a mí, y al doctor Pablo también. Se tomaron el cuidado de buscar y comprar dos vienen como en una especie como de Biblia de madera y vienen bien adornados y todo. Pero qué valioso es cuando nosotros a la palabra de Dios le damos un lugar en la casa. Y lo tenemos ahí en el centro de mesa, ¿verdad? Los rollitos esos. Y a veces que llegan visitas y nomás así como de tentación, pues lo ven y lo agarran y es palabra de Dios. Qué necesario es que nosotros tengamos ese cuidado de abrir la palabra, de externarla después de que ya terminaste de comer o en algún momento del día con ellos, porque eso va a marcarles. ¿Qué otro error cometemos aparte de no dar enseñanza? No enseñar a orar. Esa es otra cosa. Usted dirá, bueno, estas son cosas muy básicas, pastor. Sí, son cosas muy básicas porque mire, hay una diferencia entre orar por nuestros hijos y orar con ellos. No es lo mismo. Usted puede estar orando todos los días por ellos, pero hay un toque significativo y especial cuando usted pone sus manos sobre sus hombros, sobre su cabeza y ora y bendice a sus hijos. Me llamó la atención en alguno de los seminarios de las hermanas colombianas con el ministerio de padres que oran. Dice una de ellas que oraba por su hijo o por su hija desde que estaba en el vientre y hacía una oración un poco atrevida y decía, orando por su hijo, te incapacito, te inhabilito para el pecado. Todavía no había nacido ese niño, pero nuestras palabras tienen poder. Y te capacito y te habilito para vivir en santidad, en integridad y en búsqueda de las cosas que tienen valor para Dios. Qué poderoso, qué fuerte. Usted podrá decir, pues no tiene efectos. Claro que eso tiene efectos y efectos grandiosos. Entonces, el que nosotros aprendamos a orar por ellos y con ellos. Y usted diría, ¿por qué voy a orar? Tiene que orar por la salvación, por su salvación, ¿verdad? Que usted pueda decir, Padre, yo deseo con todo mi corazón que mis hijos sean salvos, que obtengan la salvación en Cristo, que tengan vida eterna, ¿verdad? Porque a veces el hecho de que nazcan en la cuna evangélica, en nuestras familias, no es una garantía. Ellos tendrán que tener un contacto y una experiencia personal con Cristo. Y para ello nosotros tenemos que invertir en oración, porque ellos puedan crecer en gracia. La gracia, pues, es la ayuda y el favor de Dios. Usted no sabe qué oficio, qué profesión tal vez van a tener, con quién se van a casar. Hay muchos motivos por los cuales orar por la vida de nuestros hijos. Orar por el depósito, por lo que Dios ya depositó desde que Él los eligió. Sabes que Dios
colocó depósitos en tus hijos desde que Él los eligió. Es decir, te dio un combo, y un combo pues trae varias cosas. Si tú vas a alguna tienda de esas de comida rápida y pides un combo, va a traer refresco, va a traer papas, va a traer... Lo mismo, en cierta forma, son nuestros hijos. Vienen habilitados con un montón de cosas, pero si nosotros no le discernimos para qué son buenos, no los vamos a poder empujar, no vamos a poder orar por ellos, y con ellos, por esos dones, por esos talentos, por esas habilidades. Y usted y yo jugamos ahí un papel importantísimo. Orar para que el amor de Dios en ellos crezca. Orar para que la honestidad, la integridad, sea preservada y protegida en sus vidas, en sus corazones, en un mundo enfermo, porque es un reto criar hijos sanos en un mundo enfermo. El mundo está sumamente mal, enfermo, se pueden contagiar de cualquier cantidad de cosas, que ellos puedan tener autocontrol en sus vidas. Vivimos, vuelvo a decir lo mismo, en un mundo intemperante. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, que la persona prefiere disfrutar antes de pagar el precio de las cosas. Por eso, por ejemplo, las ventas, le dicen a usted, llévese esto, luego lo paga. Eso es un principio al revés a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de ser personas que no vivamos para el placer primero y después la responsabilidad. Si hemos de tener estabilidad, si hemos de tener familias que caminen con el Señor, nosotros somos el ejemplo, los papás. Si usted es intemperante y no se puede dominar, pues también eso se traduce o se comparte. Eso se ministra inconscientemente al corazón de la familia, al corazón de nuestros hijos. Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a orar. Hay una lista muy grande de cosas por las cuales orar por ellos, ¿verdad? Por la pureza, por la bondad, por la generosidad, por todas estas cosas que muchas veces pensamos que, pues ya cuando crezcan, ya cuando ellos decidan, y no, tenemos que ganarle al tiempo. Orar por quién va a ser su cónyuge es algo muy importante. Después de Cristo, con quiénes se han de casar nuestros hijos es una decisión sumamente determinante, muy, muy, muy importante. Entonces, esas batallas se ganan de rodillas, diciéndole, Señor, donde esté. Si ya nació, pues donde esté. Y si no ha nacido, pues a lo mejor tú lo tienes o la tienes para mi hija, para mi hijo, pero que estemos creyéndole a Dios. Dice la Escritura, pídeme, yo te daré hasta las naciones, si me las pides, te las daré por herencia, te daré naciones. Y uno dice, no, pues nada más con que sean buenos cónyuges. Yo necesito 3 para mis hijos, ya 2 están casados, necesito 1, me queda 1. Entonces, pues a orar por ella o por él, por esa persona que necesita tu hijo, tu hija, ¿verdad? Nunca saldrán sobrando las oraciones de un padre por sus hijos. Vemos en Job que él oraba y él decía, Señor, por si mis hijos han pecado. Él se ponía en la brecha aún por los pecados de sus hijos, que tampoco eso es muy bíblico, porque ellos se tienen que arrepentir y Dios tiene que tratar por ellos, pero la intención es muy buena, que nosotros podamos estar guardando sus espaldas y bendiciéndolos. ¿Qué otro error, aparte de no enseñarles a orar? Es no dar prioridad a las cosas de Dios. Y usted dirá, parece esto un poquito conectado una cosa con la otra. Bueno, resulta que a veces decimos que Dios debe de tener prioridad para nosotros, pero si llegan los vecinos, los primos, los parientes, decimos, no, pues tengo visita, mejor no voy al templo, mejor no voy a la iglesia, porque van a jugar las Chivas, ¿verdad? Y es a la misma hora. Va a haber, pues va a haber hoy, por ejemplo, maratón. Hay un problema vial. Realmente nosotros nos estacionamos acá del lado de la Facultad de Leyes porque estaba muy congestionada la entrada. Entonces parecieran cosas simples, pero el niño o la niña se empiezan a dar cuenta de que papá o mamá le aflojan facilito de cualquier cosa. Ah, no, ¿para qué vamos? ¿Verdad? No hay tal cosa o no hay la expectativa, no hay algunas cosas, o se nos atraviesan. Hoy es mi cumpleaños, pues qué mejor que lo festeje aquí, ¿verdad? Nos dice cumpleaños, traemos los mariachis que usted ya conoce y le cantamos las mañanitas. Entonces, qué valioso es que nosotros seamos fieles. Hay una diferencia entre la fidelidad y la lealtad. La lealtad tiene mucho que ver
con caminar con alguien bajo proyectos y bajo planes, bajo propósitos. El leal camina con una empresa, con un lugar, con una persona, en tanto está acorde al plan, en tanto está acorde al proyecto. Esa es una persona leal. Y los creyentes tenemos que ser leales también. Pero la palabra del Señor va mucho más allá, va más arriba. Y estos dos principios los tenemos que enseñar también en la vida de nuestros hijos. La fidelidad tiene que ver más con el corazón. La lealtad aplica un poco más con el razonamiento. Por eso la Escritura le dice el apóstol Pablo a Timoteo: busca a hombres fieles que sean idóneos. La fidelidad tiene que ver con un compromiso, con una relación mucho más cercana y un compromiso, no tanto con el proyecto, sino con la persona. Ejemplo, Judas. Judas fue un hombre leal con Jesús, pero no fue un hombre fiel. Era leal a un proyecto de ser un administrador, aunque eso lo corrompió finalmente. Lo corrompió, ¿verdad? Él fue leal al proyecto, a hacer una función que, bueno, finalmente terminó mal, pero no había fidelidad con el Señor Jesús. Y esto en la familia es tan importante. En el matrimonio nosotros tenemos que ser fieles. Y cuando hay fidelidad, el fiel reconoce, perdona, da oportunidad de que la otra persona cambie, da gracia, apoyo y ayuda para que crezcan. El leal no. Cuando hay un error y él lo considera muy fuerte, ya no camina, ya no va por ahí. Entonces, estos son principios que nos van a ayudar en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares, en la iglesia, en la empresa, donde quiera que nosotros estemos, porque son principios generales y universales que aplican donde uno se mueva. Entonces es tan importante que nosotros entendamos a darle prioridad a las cosas de Dios. Si les decimos a los hijos no vayan a la iglesia porque pues necesitan terminar sus tareas, habrá ocasiones que sea mucho la demanda y tenemos que ser flexibles, pero si aquello se convierte en un pretexto para no acudir, para no llegar, bueno, ya aquello se va a convertir en un pretexto fácilmente, ¿verdad? Estoy haciendo la tarea. Cuando usted ve a uno de sus hijos metido en internet y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi tarea. Lleva 4 horas haciendo la tarea, ya sale humo de ahí, de tanta concentración, de tanto desarrollo intelectual, y seguramente no está haciendo la tarea, porque ahí hay Facebook, ahí hay, bueno, pues formas de comunicación, ¿verdad? Entonces, es tan importante que cuidemos de no dar prioridad a otras cosas más que a las de Dios. ¿Qué otro error cometemos en la vida? El no elogiar la vida, las virtudes de la vida de nuestros hijos. Mire, escúcheme bien. Nosotros tenemos que elogiar no los logros. Si usted elogia los logros de alguien, lo va a poner en una grave tentación. Esas personas se pueden soberbecer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que elogiar los rasgos de carácter que ese niño, ese joven, ese adulto, ese miembro de la iglesia, ese líder, pudo poner en práctica para alcanzar aquellos logros. Eso será algo sano que a usted en casa, con sus hijos, en la empresa, donde usted se mueva, va a encontrar una aplicación que le va a servir. Por ejemplo, si yo me encuentro una niñita con ojos azules y le digo, qué bonitos ojos, estás muy hermosa, está muy preciosa. Le pregunto, ¿qué hizo ella para tener los ojos azules? Nada, nomás los recibió. Pero si yo le digo, qué simpática eres, te ves muy hermosa porque te veo educada y además eres muy, muy bella también, la cosa cambia, la cosa cambia. Cuando usted reconoce solo logros, aquella persona, lejos de recibir a veces una ayuda, puede recibir algo que no le va a ayudar. La competitividad es buena, es bueno que seamos competitivos, pero tenemos que hacer alusión a los rasgos de carácter. En la vida lo que vale de la familia son los principios de la palabra de Dios, pero cómo ellos fueron o están haciendo mella para cambiar el carácter nuestro. Si usted y yo nos decimos creyentes y no logramos superar el estándar de la falta de autocontrol, por ejemplo,
Seguimos siendo tan intemperantes como entramos al reino de Dios, algo ahí está detenido. Y los hijos, ¿qué crees? ¿Se dan cuenta? Usted no le puede decir, pues no subas la voz, que te digo que no subas la voz. Bueno, pues va a seguir subiendo la voz. ¿Por qué? Pues porque estamos así nosotros, ¿verdad? Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos a elogiar. Diga conmigo, todos necesitamos reconocimiento. Esta alma que Dios nos dio, necesitamos reconocimiento. Vamos a necesitar reconocimiento. Y las figuras significativas que vienen siendo papá y mamá, de ellos necesitan tus hijos reconocimiento. Reconoce las cosas buenas que tienen, reconoce los dones. Qué bueno será que en algún momento, un día a la semana, cuando Dios, o en el cumpleaños del hijo, de la hija, o en momentos memorables, te sientes en la sala de tu casa o en un lugar adecuado y hagas una noche de reconocer virtudes, rasgos de carácter en la esposa, en el esposo, en los hijos, y que eso sea genuino, y de aquí para allá y de allá para acá. A veces eso nos confronta. A veces eso nos confronta porque los hijos dicen, papá, tú eres muy así, así, así. No, vamos a ver las cosas positivas, ¿verdad? Bueno, te vas a exponer, pero para eso estamos, para crecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos para crecer. Las verdades a veces nos confrontan, pero dice la Escritura que debemos de decir la verdad en amor. Aprendamos a decir la verdad en amor en casa, con los nuestros. Muy bien, este es otro error que cometemos con los hijos. El quinto error, el abuso verbal. Bueno, está muy conectado con lo otro. Leíamos en Efesios 6:4 con toda claridad que Dios prohíbe, aunque Dios te otorgó la paternidad, te prohíbe algunas cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Que provoquéis a ira a tus hijos, que les generes ira. Estamos en el quinto error que cometemos en la paternidad. Y a veces nosotros tenemos abuso verbal, podemos tener abuso verbal. El niño que está esperando cosas buenas de pronto recibe cosas malas. He puesto algunas veces aquel ejemplo de una plantita que estamos cuidando, que está creciendo sana y todo, y de pronto ya tiene sed, le toca echarle agua y nosotros en lugar de llegar y echarle agua le echamos gasolina. ¿Qué le sucede? Pues se muere, se afecta. Las palabras son medicina o son espada en el corazón de nuestros hijos. La blanda respuesta apagará siempre, ¿qué cosa? La ira. Palabras blandas. Dice la Escritura que las palabras fuertes son como golpes, como puños en contra de alguien, como espadas que entran y que hieren y que lastiman. Yo quiero decirte, tal vez no tuviste el mejor papá y la mejor mamá, tal vez no tuviste escuela, no tuviste modelaje inspiracional para decir yo de aquí me agarro, pero resulta que nosotros llegamos a un reino donde encontramos principios que van a confrontar cosas que tú y yo traemos de nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo traemos algunas cosas de nuestros hogares porque nuestros padres no pudieron modificar aquellas cosas. ¿Qué hemos de hacer? Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios nos tiene que ser confrontativa para traer transformación a nuestra vida. Si no, no hay transformación, ni hay crecimiento, ni hay desarrollo, hasta en tanto nosotros expongamos nuestra alma y podamos decir un poquito, como decía el apóstol Pablo, cuánta miseria tenemos a veces todavía. Él decía, miserable de mí, porque veía hacia adentro de él. Había una miseria no económica, había una miseria en su alma. Y como hijos de Dios, a veces tenemos áreas con miseria. Usted me dirá, no, yo soy más que vencedor, yo la pura victoria. Yo recuerdo un pastor que tenía un eslogan, siempre que lo saludaba me decía, la pura victoria, Pastor Frank, la pura victoria, yo tengo la pura victoria. Le digo, ¿y le puedo preguntar a tu esposa, a tus hijos? Y ya se reía. Le daba risa. Todos tenemos necesidades y a veces tenemos áreas, bueno, en psicología ya no se le llaman áreas débiles porque suena feo, les llaman áreas de oportunidad.
Y entonces a la gente le dicen, usted tiene una gran área de oportunidad. Pues es lo mismo, el hombre está defectuoso, es mal geniudo, tiene problemas con su carácter, ¿verdad? Así le diga que sean áreas terribles en su vida o sean áreas de oportunidad. Entonces el creyente, mire, todos nosotros tenemos grandes áreas de oportunidad, cada uno de nosotros, y tenemos que reconocer eso, porque de esa manera podemos nosotros crecer. Así que los padres tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que usamos. En ese funeral que estuve antenoche, en la ciudad de Culiacán, tengo un primo, ese fue a Francia, no es primo, es hijo de una prima que hizo un posgrado allá en Francia, y muy intelectual y todo, tronó su primer matrimonio, y en su primer matrimonio tuvo 2 hombrecitos y una mujer, y los hombres le salieron muy contrastados, uno era morenito y el otro blanco. Y un día hizo algo terrible, lo subió a la mesa, se llevaban como un año los niños, lo subió a la mesa, lo sentó y enfrente de la familia les dijo, miren el color, este es el positivo y este es el negativo, enfrente de la familia. Y al paso de los años, el que era positivo se convirtió en un desastre. Y hoy día es terrible, es terrible. Imagínate el dolor, imagínate las heridas de un niño que recibió, pues tú eres lo negativo de esta familia y este es el positivo. Y uno dice, eso no pasa en la familia de los creyentes, y espero que no, pero tenemos que tener cuidado con otras cosas pequeñas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que así sea, que tengamos cuidado. Otro error con el cual nosotros nos vamos a enfrentar tiene que ver con el no corregirles adecuadamente. Tiene su edad, tiene su tiempo. Hoy día derechos humanos se coloca en muchos países ya con leyes que si usted le da varita o corrección, usted puede ir a la cárcel. En Estados Unidos hay algunos estados donde los hijos pueden demandar a los padres por la corrección física. Pero la Escritura dice, corrige a tu hijo y alejará su alma ¿de qué? Del Seol, del infierno. Y el que no corrige a su hijo no lo ama. Pero hay de correcciones a correcciones. Hay de correcciones a correcciones. Recuerdo una ocasión que le di corrección a alguno de mis hijos, o de mis hijas, no recuerdo, y él o ella me dijo, bueno papá, ¿y a ti quién te corrige? Qué buena reflexión, ¿verdad? ¿A ti quién te corrige? Nosotros tenemos que ser corregibles por Dios. A veces Dios usa cosas físicas para corregirnos. No hay eventos fortuitos en nuestra vida. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Recuerdo, era muy temprano mi cristianismo. Yo tenía problemas, los médicos escribimos muy mal porque pues, los maestros hablan muy rápido y a veces, que eso no debe ser excusa, pero por ahí está un poquito. Y yo había comprado una grabadorcita para grabar clases y la compré con un mal motivo en mi corazón, yo me acuerdo muy claro de aquello. Y el mal motivo es que yo no tenía muchos recursos económicos y había compañeros que tenían obviamente mejores recursos que yo, y ahorré hasta que pude comprarme una micrograbadora que era de corriente y de pilas y demás. Pero el motivo estaba torcido, yo lo sabía. Y llego a casa, la conecto y se quema. Se quema. Era una disciplina para mi corazón, para mal motivo de mi corazón. Por eso tú y yo tenemos que ser sensibles a la disciplina de Dios. Yo le dije, Dios, ya se quemaron mis ahorros, que los logré con mucho esfuerzo. Y yo entendí, diciéndome, Dios, yo quiero preservar tu corazón bien, con buenos motivos. Entonces, esto es individual y esto es íntimo. A veces a las personas les decimos, usted necesita tener una relación íntima con Dios, y eso es cierto, eso así es, el cristianismo así es. Pero nosotros tenemos que colocarnos en la mesa de operaciones y decirle, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, mis intenciones, lo que yo pienso, lo que yo siento.
ayúdame a caminar con pureza, con integridad, o soy y me coloco en la posición de ser corregible por ti. Un hombre y una mujer que le dicen al Señor, yo quiero ser enseñable, quiero ser corregible y quiero ser responsable contigo y en tu reino, nos colocamos en un lugar adecuado. Porque sabes, que alguien te enseñe, alguien que venga y te diga, estás tratando mal a tu mujer. Yo he escuchado hombres que dicen, pero si mi mamá me decía eso y usted, pastor, viene a decirme eso, pues sí, se lo tengo que decir, a ver si aguanta. No la trate así, trate así a sus hijos, ¿verdad? Es fácil a veces escuchar una enseñanza, pero ya cuando entramos al terreno de ser corregible, le vamos a batallar. Tú vas a replicar la misma condición que tú tienes con Dios, con tus hijos. Ahí no podemos movernos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el que es iracundo va a tener iracunditos, el impaciente, impacientitos. Así es esto. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, mira mi miseria, hay miseria todavía aquí adentro, soy una obra no terminada. ¿Alguna vez usted ha pasado por una obra o por algún lugar donde hay un letrero que dice peligro, obra en construcción? Yo a veces pienso que los cristianos deberíamos de traer ese letrero abajo, atrás, en la espalda. Peligro, obra en construcción. Porque eso somos nosotros. Sería muy fuerte que dijera peligro, obra en demolición. Eso sí estaría terrible, ¿verdad? Dios no nos trata así. Dios nos trata siempre con expectativas de ir caminando y de ir aprendiendo. Recuerdo la vida de un hombre que escribió un libro. Su libro se llamaba 5 teorías de cómo crear hijos felices y obedientes. Y era soltero el hombre. Entonces lo escribió muy bien, la teoría estaba de lujo, eso era una maravilla. Pero después tuvo 5 hijos y tuvo que escribir otro libro. Y ese libro se llamaba 5 hijos, criando a 5 hijos y ninguna teoría de cómo tener hijos felices y obedientes. Porque no es lo mismo. Hasta que tú estás en la arena, ahí es donde, ¿sabes? Porque muchos de esos hijos Dios los envió para que te enseñaran cosas a ti. Por mucho tiempo yo pensé que era nada más de esta vía, de una vía descendente y también en vía ascendente, de que Dios nos da hijos para que nosotros entendamos mucho del corazón de Dios a través de la crianza de los hijos y de la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Es enteramente igual en el sentido vertical y hacia arriba, de parte nuestra con Dios. Cómo nosotros debemos de entender y obedecer y estar dispuestos a amar a un Dios puro y santo cuando vemos hacia abajo con nuestros hijos. Y ellos a su vez, en su tiempo tendrán su propia familia. Y como decía Cantinflas, ahí es donde se congela el cliente o donde está el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nos vemos enfrentados a realidades que no podemos cambiar. Entonces tenemos que aprender a corregirles. Hay un tiempo de corrección física. Al niño desde que el niño empieza a caminar ya entiende la palabra no. Si tú al niño le asocias la palabra no, él te va a desafiar. Si esta mesa estuviera aquí muy bajita y le pusiéramos una gran figura de porcelana aquí arriba y pusiéramos a caminar niños de 1 año alrededor de la mesa, ¿cuánto tiempo le daría a usted a esa figura de porcelana? No mucho tiempo, ¿verdad? Pero usted ya les dio la instrucción antes, les dicen, pueden jugar pero no pueden tocar eso. ¿Qué van a hacer? La van a tocar y no se le van a quedar viendo a la figurita. ¿A quién van a ver? El niño va a ser así. La va a agarrar y ¿qué cree? Le va a aventar la vista a usted porque está esperando algo de usted. Que usted sea firme, que tenga firmeza. Si no tuvo firmeza, ya la perdió. Y ya la perdió por mucho tiempo. Porque él ya recibió un mensaje. En esta casa sí se puede lo que yo quiero. Y usted ya empezó a perder ahí autoridad y empezó a complicarse usted mismo la vida. Entonces tenemos que aprender que desde que están pequeñitos tenemos que tener 2 cosas, amor y firmeza. Es una mezcla, esto es un binomio en la crianza de los hijos. Tenemos que tener todo el amor y toda la firmeza. Venimos de familias, muchos de nosotros, donde no había amor. Era aspereza y más dureza, de palabras y de acciones y de muchas otras cosas.
¿Cuántos tuvieron papás rígidos? ¿Nomás uno, dos, tres? La mayoría eran así porque no los culpamos, no tuvieron un bagaje que les permitiera ver una óptica diferente. Yo les aseguro que ellos tuvieron papás más rígidos, sus padres tuvieron padres más rígidos que el tuyo y el mío. Entonces venimos a un reino donde nosotros tenemos que aprender a hacer cambios. No corregir a un hijo es no amarle. Hay lugares especiales para dar la corrección. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección van a traer sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su padre o a su madre. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón siempre, mas la vara lo alejará. ¿Alejará qué? La necedad de esa ligadura del corazón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay mucho que decir en cuanto a la disciplina. Bueno, la siguiente cosa también que está asociada con esto, que es un error nuestro, es que el no cumplir las amenazas de la propia disciplina. ¿Ha escuchado usted padres o madres que dicen: si no te pones quieto te voy a dar, y si no haces esto te voy a disciplinar con tal cosa? Y son amenazas tras amenazas, tras amenazas, tras amenazas que no se cumplen. Entonces el niño está diciendo: bueno, pues aquí me amenazas y no lo cumples. Habrá un menoscabo de la autoridad cuando usted no cumple lo que promete. Llámese disciplina o llámese ¿qué? Premios, privilegios, promesas. Tenemos que ser parejitos. ¿Qué pasa con un niño que el papá o la mamá le dice: te voy a comprar tal cosa? ¿Cada cuándo le va a estar preguntando? Todos los días. ¿Y ya mero? ¿Y me lo vas a comprar? ¿Y tú dijiste? ¿Y por qué? Porque ya empeñó usted su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado cuando prometemos. La Escritura dice: más vale que no prometas. Si prometes, ya eso lo tienes que dar por un hecho. Entonces, no cumplir con las amenazas de disciplina. Este es el séptimo error. El siguiente también está conectado. Estos son errores muy críticos. No lo mencioné en los puntos anteriores, pero esto te incapacita y te inhabilita Dios para que tú des vara. En otras palabras, Dios te está diciendo: si tú vas a dar vara con ira y con enojo y te vas a desquitar, te las vas a ver conmigo. Porque no es la manera. La manera de que tú estés muy enojado por cosas inadecuadas de tus hijos no es para que tú desquites y descargues tu frustración, tu ira, tu enojo. Es más, yo he escuchado padres sabios que dicen: espérate que me calme tantito, ahorita no, después te voy a corregir. Porque saben que ellos mismos tienen problemas y hasta que ya se calman, entonces se les da la corrección. Y es algo privado. Tú no puedes dar corrección pública a un niño. Es deteriorar su imagen, su autoestima. Y es muy importante que el niño sepa que el enfoque es corregir actitudes y no lastimar su corazón. Pero nosotros tenemos graves problemas muchas veces porque hacemos una mezcla de emociones y vamos con tanta ira y con tanta frustración que en lugar de construir aquella disciplina se convierte en un daño, en un deterioro, en una afección, en un deterioro en la estabilidad emocional de ese niño, y entonces los niños empiezan a tener miedo a los padres. A lo mejor en su casa así era. Que la mamá decía: ahí viene, escóndanse todos, ¿verdad? Y no para jugar a las escondidillas y pasar un buen rato, ¿verdad? Sino porque venía el intemperante, tal vez con alcohol, tal vez con muchas cosas, y los niños y la familia atemorizados. Así que la disciplina es una cosa muy valiosa, pero tenemos que aprender de parte de Dios. La disciplina física tiene una etapa, a veces hasta los 4 o 5 años. Ya cuando un niño tiene más razonamiento, la disciplina física se debe de postergar como el último recurso. Primero son las palabras, primero es la instrucción, acompañada de cariño y de firmeza. Y como último recurso,
la disciplina física. Porque hay papás que de todo es palo, palo, vara, vara, y vas a generar en ellos un antecedente y una condición emocional nada saludable. Muy bien. El siguiente, no sé si haya preguntas aquí, porque es bueno a veces aprender de ustedes. ¿Cuántos de ustedes dieron corrección física a sus hijos alguna vez? Ok. ¿Y a ustedes que sus padres les hayan dado alguna vez? Muchas. Bueno, yo también estoy en esa lista. Y no tenían un consejo de Dios, ni una técnica tampoco. Yo fui a una primaria donde volaban los borradores, eran voladores. No eran borradores, eran voladores. Yo recuerdo algunas veces haberme agachado y ¡fum! ¿Verdad? Le pegó al de atrás. Porque esa era una cultura donde no había cuidado. Había un fajo así largo de cuero en esa primaria. Y unos amigos hicieron un complot. Dijeron, vamos a robarnos ese cuero y los borradores. Y los echaron en el WC, que era una letrina. Pues se puso en operación el FBI, dieron con los malhechores y tuvieron que sacar eso desde la letrina. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Y los arrodillaron sobre unas corcholatas al frente del grupo. Imagínense, si llega a derechos humanos ahí. Esas no son formas adecuadas, por supuesto que no. Esas son formas brutales, salvajes, de dar corrección y disciplina, ¿verdad? Coscorrones. Había niños que casi los levantaban de la oreja, ¿verdad? Les jalaban aquí los cabellitos estos, yo no sé cómo le decían. De ahí, provocándolos a ira, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. El 9 es darles muchas cosas materiales sin que ellos trabajen. Vivimos en esta época, amados hermanos, donde los hijos quieren todo, facilito, que no les cueste, y se sienten mal si no tienen lo que otros tienen. Si tú le das y no le enseñas a trabajar y a darle valor a las cosas, lo estarás mal criando. Eso no es crianza adecuada, eso no es crianza. Pero es que mi vecinita, mi vecinito tienen ya el iPhone 7 y no sé, y la tablet y todo eso. Pues sí, ellos pueden, nosotros no. Y cuando decimos pueden, no estamos hablando del poder adquisitivo, no estamos hablando de eso, sino de aquellas cosas que les pueden hacer más daño que beneficio. Eso es una realidad. Y tenemos que ser temperantes, templados en esas áreas también. ¿Ok? Entonces, comentarios, preguntas hasta aquí. Me falta uno, pero quiero escuchar algún comentario, preguntas, confesiones. Aquí es la hora del confesionario. Confiesen sus pecados, hermanos. Yo ya les confesé algunos. Preguntas, sugerencias, comentarios que puedan contribuir. Sí, Lore. Sobre la disciplina en vara, creo que era muy bueno especificar en dónde debe de ser la disciplina, Sí, cómo no. porque sí, no lo podemos dar con ira, pero agarrarlos como piñata donde les toque. Y creo más bien es tomar al niño, explicarle por qué es la disciplina y darles en el lugar correcto que se las toque. Es correcto. Así debe de ser. Dios colocó ahí un colchoncito, no solo para que nos sentemos, sino para que demos vara. Nunca dar disciplina con sus manos. Nunca golpea a sus hijos con sus manos. Las manos Dios se las dio para que fuesen bendición siempre. Entonces el niño asociará el objeto no con bendición, sino con una provocación. Por eso tiene que ser un instrumento neutral y se considera que una varita de un árbol rolliza es buena. Ya en las librerías pues hicieron tablitas y hasta le ponen ahí casi las lágrimas del niño y versículos, y bueno, está bien, la creatividad es buena. Pero una varita bien consistente en las pompis, bien dados, les ayuda mucho. La mayoría de los niños tienen algo que se llama resistencia a la corrección,
Pero si usted le enseña que le tocará otra si tiene resistencia y otra más si se sigue resistiendo, va a llegar el momento en que va a negociar o va a querer negociar. Porque el niño o la niña se van a resistir a la corrección. Y cuando usted le enseña que aún la resistencia es motivo de, ya la cosa cambia, ya la cosa cambia. Pero acuérdese, tenemos que estar en el espejo, eso es lo mismo de nosotros con Dios. Y ahí es donde no nos gusta. Cuando usted se resiste a la resistencia de Dios con usted, va a la tercera, va a la cuarta. Acuérdese que prueba reprobada es prueba repetida. Prueba reprobada va a ser prueba repetida. Entonces aplica hacia abajo, pero también aplica hacia arriba con nosotros. Así es que no se sienta muy diestro en disciplinar a sus hijos, si no se ha sentido dispuesto y diestro con su corazón para que Dios lo corrija adecuadamente. Nosotros tenemos que aprender a recibir corrección. En uno de los videos que estamos viendo de libertad financiera, creo que todavía no aparece, viene el testimonio de un hombre que fue a comprar, no sé, era equipo de pesca, algo así, porque le gustaba mucho la pesca. Y de pronto el Señor le había dicho que no lo hiciera. Llega al mostrador, fíjate lo que pasa, llega al mostrador, era un mostrador así largo, y arriba de él había unas lámparas de esas antiguas largas de halógeno, de esos tubos. Dice que está haciendo las compras cuando se desprende la lámpara y le cae en la cabeza. Y claro, en Estados Unidos por cualquier cosa demandan, ¿verdad? Y eso era motivo de demanda, ¿verdad? La tienda estaba muy preocupada porque los iba a demandar este hombre. Y era un hombre creyente. Y él dijo, no, eso era una disciplina para mí. Cositas pequeñas, amados hermanos, el cristianismo consiste en eso, en que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo. Podemos venir a una reunión, a esta iglesia, donde nos congreguemos. Si nosotros no crecemos personalmente en ese pequeño reino que tenemos de responsabilidad con Dios, no nos dejamos trabajar por el labrador. La Escritura dice, vosotros sois labranza de Dios. La familia es el mejor taller. La pareja, la relación de matrimonio es el mejor lugar de labranza, porque ahí es donde nosotros somos labrados completamente por el Señor, y es donde necesitamos tener eso. Y por último, evite discutir con ellos, con su cónyuge enfrente. Ahí escribí mal. Discutir con tu cónyuge o enfrente de ellos. Esto es un veneno terrible y a veces nos ha pasado a cada uno de nosotros. Por demás está decirles todo ello. Preparé un video, podemos correr el video, Andrés o Sergio. Un día mamá y papá discutían. Tú tienes la culpa de nuestra situación. Si tan solo tuvieras un trabajo mejor, eres un mediocre, un conformista. Papá decía, la culpa la tienes tú. Eres una inconsciente. No paras de gastar. Contigo no hay sueldo que alcance. El tuyo no alcanza para nada. Te pagan una miseria. El pequeño Andrés escuchaba todo lo que sus padres se gritaban el uno al otro. ¿Cómo le dolía eso? Siempre peleaban, pero esta vez, Andresito se sentía culpable de esa pelea. Su mamá le había comprado unos zapatos nuevos el día anterior. Papá le está reclamando a mamá porque gasta mucho dinero. Ha de ser por mis zapatos. Eran unos bonitos zapatos y los sentía tan cómodos. Pero ¿para qué los quería si era causa de pleito entre sus padres? Se los quitó y los puso dentro de la caja, y después de calzarse con sus viejos tenis, salió corriendo ansioso a acabar con aquella situación. Papito, papito, toma, devuélvelos. Yo ya no los quiero, exclamó, extendiendo la caja con los zapatos hacia su padre. ¿Qué es esto?, preguntó él,
mis zapatos nuevos. Pero, ¿por qué no los quieres? ¿No te gustaron? Sí, sí me gustaron. ¿Te lastiman? No, no me lastiman. Pero, entonces, ¿por qué quieres devolver tus zapatos nuevos? Para que ustedes ya no se peleen, papá. Al padre le conmovieron las palabras de su hijo. A su pequeño no le importaba deshacerse de sus bonitos zapatos nuevos, con tal de no verlos pelear. Poniendo otra vez la caja de zapatos en sus pequeñas manos, le dijo: toma, hijo, no devolveremos tus zapatos nuevos. No, papá, por favor, devuélvanlos, para que les den el dinero. Yo no quiero que se peleen, suplicó el niño, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Hijo, no necesitamos ese dinero, debes quedarte con tus zapatos. Hijo, son tuyos, dijo el padre. Yo no entiendo. Ustedes estaban peleando por la falta de dinero y ahora me dicen que no lo necesitan. Los padres no supieron qué responder. La mamá se acercó a su esposo. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro hijo? Ni todo el dinero del mundo vale la pena a costa de una sola de sus lágrimas. Perdónanos, mi amor. No te preocupes, no volveremos a pelear. Ponte tus zapatos nuevos y tira ya esos tenis viejos a la basura. No, mamá, están buenos todavía. Mejor se los regalo a algún niño que no tenga zapatos, para que sus papás no se peleen si no tienen dinero para comprarle unos. No hay nada que lastime más el corazón de un niño que ver a sus padres pelearse. Desgraciadamente, en momentos de enojo, muchos padres no reparan en que sus pequeños los escuchan, pierden el control de sus emociones y parece que también la noción de la existencia de sus hijos. El sentimiento de culpa es muy común en los niños. Piensan ser los causantes de las peleas de sus padres y eso hace aún más grande su aflicción. Papás y mamás, antes de subir al ring, piensen en sus hijos. No usen palabras ofensivas. No olviden que los niños aprenden de sus padres las más importantes lecciones de la vida. Es difícil entender que la mejor recompensa es el amor y que para nuestra suerte es totalmente gratis. Hasta ahí. Cierra tus ojos, Padre. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? Señor, tenemos miseria muchas veces en nuestros corazones, cuando no hemos sido sabios, entendidos, y sin duda tú todavía tienes muchas cosas que enseñarnos de la paternidad y de cómo ser buenos padres. Perdónanos. Ponte a cuentas ahí con el Señor si algo de lo que vimos esta mañana pues tocó tu corazón y pidámosle la gracia, porque no podemos quedarnos ahí. Pidámosle gracia al Señor para decirle, quiero prepararme para ser tal vez el padre que voy a ser en el futuro, o si ya estás en esta función, de cosas que el Señor te haya hablado para mejorar. Buen Dios y Padre, de ti tenemos todo por aprender, y en esta hora, mira, Señor, cada corazón, cada familia, cada uno de nosotros, mi propia vida, de aquellas cosas que aún tenemos necesidad en esta tarea tan preciosa de ser padres. Ayúdanos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.